Las reglas. Israel tiene 24 años. Vive con su madre, su hermana y sus dos sobrinos, hijos de su hermana, Alejandro y Cristian. Su madre se llamaba María y su hermana Alma. Hubo un tiempo en el cual estaban quebrados, si esa es la palabra que lo define. ¿Qué significa? Bueno, Israel trabajaba en una empresa, pero solo lo hacía eventualmente. Era un salón de eventos, y para que pertenecieras al salón tenías que firmar un contrato. Como Israel no había firmado ninguno, entonces solo trabajaba de vez en cuando. Su hermana Alma tampoco encontraba un trabajo estable, salía y entraba de uno a cada rato, así que eso los estaba matando financieramente. La renta, el teléfono y otras deudas que habían adquirido los absorbía. Israel buscaba trabajo, pero solo de lunes a viernes, para completar sus gastos. Pero no encontraba. Todo esto lo había sufrido en el pasado. Ahora parecía que estaba bien. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora tenía un buen trabajo, ganaba bien, incluso con su sueldo podía mantener a su familia, pero también su hermana ya había encontrado su trabajo. Israel estaba parado enfrente de una puerta en la que decía Consultorio Doctor Psicólogo Daniel Talavera. Israel tocó la puerta y una voz del interior le contestó: Sí, adelante, pase. Israel pasó y el doctor Daniel lo quedó mirando. Israel, vaya, por fin regresaste, le dijo el doctor. Disculpe, doctor, pero como usted sabía de mis intenciones, tuve que actuar rápido. Sí, así es, le dijo el doctor, y luego continuó diciendo: Supongo que por tu manera de vestir y la expresión en tu rostro, tus problemas económicos los resolviste. Sí, doctor, lo hice, contestó Israel. Hubieron unos segundos de silencio que parecía un ruido penetrante para el tímpano, hasta que Israel lo hizo silenciar de verdad. ¿Usted va a denunciarme?, preguntó Israel. El doctor Daniel lo miró extraño y luego le respondió: No. Primero, es confidencial todo lo que un paciente dice, y segundo, no tengo evidencia, le dijo el doctor. Volvieron a guardar silencio y esta vez fue el doctor quien hizo silenciar el silencio. ¿Vas a contarme? Sí, dijo Israel. Bueno, esto que hice viene de la pregunta que le hice la primera vez que vine. Sí, dijo el doctor. Según tú preguntaba, ¿de qué es capaz la gente por conseguir lo que quiere? ¿O por qué los ricos son ricos y siguen siendo ricos? A través de eso, los famosos, los grandes empresarios y millonarios llegaron a serlo porque siguieron las reglas. El doctor guardó silencio unos segundos, respiró profundamente, luego contestó: La respuesta es no. Hay algunos que rompieron las reglas para ser millonarios, y como no hay evidencias, siguen siendo millonarios. Luego Israel preguntó: También, ¿quién determina qué tipo de reglas se deben seguir para competir en los negocios? Porque hemos visto casos de ciertas empresas que hacen cosas fuera de la ley y luego sale a la luz publicada por un diario, en donde dice: empresa será multada por tal cosa. Pero ¿esto tendrá efecto en la sociedad? Una persona que nace rica tiene otra educación y también otra manera de pensar, a diferencia de la gente que nació pobre, así que si de pronto fuera comunicado que dentro de un año su fortuna va a disminuir, entonces él tomará ciertas precauciones, y si su moral es débil, pues romperá las reglas. Bueno, doctor, creo que todo esto ya se lo dije en nuestra primera cita, le dijo Israel. El doctor Daniel asintió con la cabeza. Israel lo miró y le dijo: Tal vez usted piense que todo esto lo digo para justificar lo que hice. Pues sí, doctor, estoy tratando de justificarme. Como ya se habrá dado cuenta, ahora trabajo en la empresa y que ya pertenezco a ella. ¿Por qué tomé la decisión? Bueno, en esta empresa era eventual, como usted ya lo sabía, y si yo firmaba un contrato,
formaría parte de ella. Pues eso fue lo que hice. ¿Cuál era mi duda? Primero, según los compañeros de esta empresa, yo me desempeño muy bien y hasta según algunos supervisores soy buen elemento. Entonces, ¿por qué no lo hice antes? No lo hice porque hubo un supervisor con el cual me peleé en 2 ocasiones. El gerente me apoyó y creo que eso fue lo que le molestó. Entonces, él no quería dejarme tranquilo hasta que yo renunciara a la empresa. El sueldo al cual yo podría aspirar, ya perteneciendo a la empresa, era de unos 2,000 pesos semanales, lo cual para una persona como yo, pues es bastante. Pero 8,000 pesos al mes para un millonario no es nada. Tuve que pensar como un millonario. Mi futuro y mi vida iba a ser perjudicada seriamente. Así que, ¿era mi vida o la del supervisor? Israel guardó silencio. El doctor Daniel se levantó de su sillón, fue hasta su escritorio y sacó un periódico. El doctor dijo: cuando te fuiste casi un año, creí que lo que me decías era la desesperación hablando. Me sorprendió ver, después de un mes, esto. Le mostró el diario e Israel lo tomó y lo leyó. El diario decía: 13 de febrero del 2013. Supervisor de empresa muere baleado. Todo indica asalto. Los dos se miraron. El doctor se volvió a sentar en su sillón. Luego le hizo una pregunta a Israel. La pregunta, Israel, es: ¿cada cuánto tomarás decisiones como esta? Israel lo miró por un segundo, contestándole: no lo sé, doctor. Es mi vida y es muy importante.